Muy buenas noches. En nuestro recorrido a través de este año 2025 vamos a comenzar una serie de resúmenes sobre irregularidades y corrupción. Este año que casi finaliza, presentamos varios trabajos de investigación sobre situaciones distintas en instituciones públicas que van desde candados en licitaciones, denuncias de corrupción contra alcaldes, botellas, deplorables condiciones de hospitales, de escuelas, destacamentos y también reclamos por vicios de construcción en proyectos habitacionales de una alianza público-privada que realmente preocupan. También denunciamos intentos de sobornos a funcionarios, así como millonarios y cuestionables contratos suscritos por SENASA, entre otras graves anomalías. Precisamente comenzamos con el caso de SENASA. A inicio de septiembre presentamos cómo durante la gestión de Santiago Jacín, SENASA suscribió millonarios contratos con varias empresas del grupo RIT que presentaron graves indicios de irregularidades, empezando por la privatización de la atención primaria a esta empresa, Kersun SRL. Le asignaron unos 500,000 afiliados del régimen subsidiado, asignados a los 35 puntos médicos de esta empresa, equivalente a 65 millones de pesos mensuales. 780 millones al año capitado, es decir, que recibían ese pago, haya o no haya servicios. Elegimos varios de estos establecimientos al azar, donde comprobamos la falta de especialistas y equipos, lo que provocó que el superintendente de salud y el director de SENASA depositaran un nuevo expediente ante la Procuraduría General de la República. Veamos. En la sucursal de Herrera, donde solo había un paciente, al momento de que nuestro equipo estuviera allá, comprobamos que no tenían insumos esenciales como tirillas para el glucómetro, por lo que no podían medirse el azúcar, y el régimen subsidiado en este centro solo cubre consultas de medicina familiar, que se enfoca en ofrecer atención a personas de todas las edades, desde el nacimiento hasta la vejez, y coordina el cuidado con especialistas. Nosotros tomamos todo tipo de seguro, okay, pero para las especialidades todavía no tomamos todos los seguros, sino que uno solo el que está facturando ahora mismo. Excelente. Es humano. Humano solamente el que está facturando. Ajá. O sea, que el subsidiado no. No, todavía no. Okay. Subsidiado sí te cubre otras consultas básicas como medicina familiar, pediatría. Sin embargo, en el contrato con esa sucursal se establece ginecología, medicina general, pediatría, nutricionista, optometría, toma de muestras, vacunas del PAI. En una situación similar se encuentra el punto médico de la zona universitaria, donde solo ofrecen consultas de medicina general y ginecología. También denunciamos otro cuestionable contrato para la gestión de la autorización de los medicamentos con otra empresa de ese mismo grupo, Pharmacar, que se hizo de manera directa sin licitación, por lo que fue anulado por contrataciones públicas. Contemplaba un pago mensual a esta empresa de 314 millones de pesos durante 3 años de vigencia del contrato. Esto significaría un total de 11,304 millones de pesos. De haberse ejecutado junto con otros contratos previos con Kersun Salud Bucal del mismo grupo empresarial, el monto habría superado los 15,650 millones de pesos. Eso sin contar un porcentaje del 4% que esta empresa cobraba a las farmacias como intermediadora. Recordemos. Aquí tenemos algunas quejas de usuarios en las redes sociales. Es importante eso, se localizaron algunas quejas
que es importante que la gente sepa, porque teníamos la denuncia de que se había obstaculizado mucho cuando un afiliado iba a una farmacia y que tardaban hasta 2 horas en decirle sí, pueden comprar el medicamento porque la plataforma no estaba funcionando o no se sabe lo que pasaba, pero que había muchos obstáculos. ¿Y qué hacía el afiliado? Se cansaba porque tú no puedes ir 2 y 3 veces a la farmacia a buscar un solo medicamento, entonces lo compraba por otro lado. Oh Dios. Entonces aquí me pasa, Maciel, algunas de estas quejas. Por ejemplo, esta hecha hace 13 semanas, dice, estoy muy indignada con esta situación. En mi caso me operaban ayer y no he podido iniciar por los medicamentos, porque si no es presencial no los venden. ¿Cómo es posible que uno en estas condiciones tenga que ir a una farmacia? Eso es inhumano. Veo otro que dice aquí, no sé por qué dice él, de manera temporal ya lleva más de un mes. La app no sirve, no puede pedirse a domicilio. Casi no cubre ningún medicamento, dicen que y reembolso, y después te dicen que tu plan no aplica para el reembolso. Hay que traducir alguna cosa, ¿no? Tienen algunas faltas. Aquí es tan difícil adquirir un medicamento con el seguro para una persona de 94 años de edad en la farmacia porque ustedes la rechazan. La solicitud por una simple firma cuando mi abuelo no está en condiciones de ir a la farmacia a comprar medicamentos, aún yo presentando un seguro, cédula, etc. ¿Qué rayo es lo que sucede con SENASA y las autorizaciones? Horas van y horas vienen las farmacias esperando y al final declinan la autorización, obligando al usuario a tener que comprar los medicamentos sin cobertura porque él está comprando medicamentos por gusto, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo le había dicho, que ellos se cansan y tienen que ir a comprar. Mire este que dice, encima de todo hay que esperar 3 horas en una farmacia presencial y si no es presencial más de 5 horas para que siempre digan que no cubren, que abusadores, lo mismo y bueno. También presentamos un testimonio de un afiliado de SENASA denunciando la mala calidad de los materiales de osteosíntesis comprados a empresas cuyos propietarios son servidores públicos, o eran en ese momento. Algo que se pudo haber resuelto con 100,000 pesos, se resolvió primero con 50 y pico de miles y luego hubo que buscar $500,000 para esta segunda intervención que no debió pasar nunca. O sea, si se pone desde el principio un material que sea adecuado. Vamos a seguir con este resumen de corrupción e irregularidades en instituciones públicas. INAVIE. A finales de julio presentamos un testimonio de varios testimonios de varios oferentes que denunciaron irregularidades en las licitaciones de alimentación escolar, correspondiente a los periodos 2022, 2024, 2026, como adjudicaciones discrecionales por encima del presupuesto, sin respaldo presupuestario, reducción unilateral de contratos, contrataciones grado a grado, que eran irregulares, por supuesto, y otras cosas más como pago desbordados. En aquella ocasión, el entonces director de la institución, que sería removido de sus funciones un mes después de estos reportajes, nos concedió en ese momento una entrevista para aclarar toda la situación que se estaba manejando contra esta supuesta mafia en el almuerzo escolar. La misma persona me lo dijo sin darse cuenta que había dado dinero. Más de 2 millones de pesos dio esa persona. Piden hasta 1 millón de pesos. Nosotros sabemos que los hombres llegan con mochila y dentro de la mochila una funda negra llena de dinero. Me solicitan que debo de llevar 1 millón de pesos en un sobre. Los que supervisan la cocina no van a toda la cocina. Ahí hay cocina sagrada que ellos no pueden ir. Yo hice muchísimas inversiones que no estaban expuestas y encima de eso yo me dejaban de pagar. 59.515.000, perfecto. A él le tumbaron 23 millones de pesos. Bueno, la denuncia está en el PETCA. ¿El PETCA nunca se ha contactado con usted ni nada? El PETCA. En absoluto.
Pero en el momento es otra cosa. Cuando yo salga de esta institución, yo quiero ir directamente a la Procuraduría para que todas las denuncias que hayan contra la gestión de nosotros dar la cara. Sí, pero no tiene que esperar a irse, puede hacerlo ahora. Bueno, porque tú sabes que cuando hay una autoridad, como que la gente entiende que uno puede buscar algún beneficio. No, porque tenemos ya el ejemplo de una ministra que está yendo todos los días a juicio a proceder y a buscar muy valiente, la justicia de parte que de Faride, muy valiente, que nosotros apoyamos en todo. Lo que quiero decir es que sí ya hay como, ¿verdad?, un precedente de que alguien lo ha hecho, o sea que si se anima sería bueno para que el pueblo sepa la verdad, porque mientras tanto uno se queda entre dos aguas, es una cosa muy técnica, ¿entiendes? Es una cosa muy técnica que es difícil hasta de entender por varias horas que tú estés tratando de ayudar, eso es una cosa que tú tienes que estar inmerso en una licitación, estudiar. Se supone que la señora Averigüeta le tomó casi un año investigar todo esto y chequear aquí, porque según ella establece una red establecida. Ella tiene más tiempo investigando, o sea, pero que investigue y que presente pruebas. Yo aspiro a que ella pueda presentar todas las pruebas. Esta gestión, nosotros privamos en que es una gestión transparente y la defendemos, la transparencia. Ante lo que podía ser el primer caso de un funcionario que demanda por soborno a una empresa contratada en julio de este año, entrevistamos a Milton Morrison, director del Intran, quien interpuso una querella penal contra la empresa de Color por supuestos intentos de sobornos y amenazas para obtener la prórroga necesaria de un contrato vencido para la emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, servicio que ofrecían a la institución desde el 2004. Vamos a recordar también eso. No me arrepiento porque sé que esto marcará un antes y un después en el ejercicio público. Y yo creo que esa es la impronta que tenemos que dejar, porque cuando se me ofreció $1 millón en efectivo y se me ofrecieron 3 millones de pesos mensuales por 5 años mientras tuviera el contrato, yo pensé en que no podía primero defraudarme a mí, no podía defraudar a mi familia, no podría defraudar a mis padres, a mis hijos, al presidente Abinader, que ha tenido un gobierno él de manera directa, que a mí me consta que es un hombre que ha estado de frente, impidiendo ese tipo de acciones. No le podía fallar a él, que me ha dado 2 veces una oportunidad de acompañarlo en su gobierno y no podía fallarle al país.
Y vamos a continuar con las irregularidades en las licitaciones públicas a inicios de noviembre. Contrataciones Públicas y la Contraloría depositaron ante la Procuraduría un expediente sobre una red que habría manipulado licitaciones. Y resultó que 2 años antes, en el 2022, habíamos advertido de esta estructura de varias empresas, muchas de ellas vinculadas a una misma persona, Munir Kuri, que participaba en un mismo proceso y contaban con el acceso a candados que limitaban la participación de otros oferentes, como unas cartas de autorización del fabricante que solo ellos tenían la fortuna de recibir, logrando adjudicaciones por miles de millones de pesos en el plan social y los comedores económicos. Entrevistamos a Carlos Pimentel, quien nos dio mayores detalles de este cártel de proveedores del Estado. Empresas Integradas es otra de las compañías que, según Contrataciones Públicas, formaría parte de la red, propiedad de Edmond Elías Barnista Yeara y Carlos Manuel Garden Perelló, creada en 1988, cuya actividad comercial ofrece aproximadamente 150 servicios. En noviembre de 2024, en un reportaje, mostramos cómo resultaron adjudicados con el 24.71% de los procesos realizados por el Plan Social desde el 1 de mayo del 2023 al 15 de abril del 2024. Pero quien se ganaba la corona eran las empresas relacionadas a Munir Kuri, con un alarmante 78% de los procesos realizados en ese mismo periodo. Pareciera que da la sensación que hay que hacer muchas cosas y que el proceso puede ser un poco lento. A raíz de que, por ejemplo, nosotros habíamos denunciado 1 o 2 de esas empresas hace 2 años y medio, casi 3. En ese transcurso hubo muchos miles de millones de pesos que se le adjudicaron a esas empresas y ahora vemos que están incluidas. Hay estructuras que han operado alrededor del Estado durante mucho tiempo, han acumulado mucha experiencia y sus procesos, independientemente que aparenten que fueron ganados sobre la base de la legalidad, detrás de toda esa documentación se oculta las ilegalidades y la violación a la ley. Y para poder hurgar y para poder llegar no solamente a confirmar hechos, sino también tener pruebas que permitan al Ministerio Público iniciar una investigación y eventualmente hacer imputaciones, era necesario pues hacer un recorrido de toda la trazabilidad y todo ese comportamiento. Según la Dirección General de Contrataciones, unas 30 empresas de estas personas habían perdido su capacidad para poder negociar con el gobierno, pero a raíz de otros reportajes de investigación que hicimos, habían otras empresas que no habían sido tomadas en cuenta y precisamente fueron suspendidas semanas después. Un ejemplo es la licitación para adquirir alimentos destinados a los operativos de Navidad por 476.620.000 pesos, iniciada por los comedores económicos el 2 de septiembre. Entre los oferentes aparecen 3 compañías que nosotros hayamos podido identificar que pertenecen a este entinglado. Serían Intersys Dominicana SRL, una empresa de carpeta creada en 2018, que tiene una actividad comercial que abarca 118 bienes y servicios. Las mismas ofertas de servicio que tiene Tingley Business, una empresa que Munir ha sido apoderado especial según esta acta de asamblea. Pero los socios supuestamente serían Roberto Antonio Lizardo Lizardo y Robert Lizardo Matos, así como la misma dirección. Esta compañía Tingley Business, que está localizada en la avenida Charles Sommer, segundo nivel, en Los Prados, es la misma dirección de Intersys Dominicana SRL. La segunda empresa relacionada que participa en la misma licitación es Academia Superior de Pilotos Aspadón SRL. Sí, de pilotos, una asociación de pilotos, una academia de pilotos, constituida el 10 de noviembre de 2022 y registrada como proveedor del Estado el 6 de agosto del 2024.
pero no ofrece servicios de academia de pilotos, sino de panadería, medicamentos, tabaco, servicios inmobiliarios. Sus socios son Angeli Milagros Taveras Medigán, de 25 años, y Lady Laura Castillo Méndez. Esta última es empleada de Inversiones QT, empresa ligada a Munir, y desde el 2020 a la fecha empleada de Curi Limited, otra empresa también propiedad del señor Curi. Siempre recibimos denuncias del estado deplorable de algunos hospitales, así como denuncias de negligencias médicas, como presentamos en julio del 2025 en el Hospital Regional Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. Por un lado, la directora aseguró que en todo momento se cumplían todos los protocolos y por otro lado, una joven hizo un ejercicio de periodismo ciudadano y grabó la suciedad, falta de agua, abanicos y los insumos más básicos, días antes de que su mamá muriera por presunta negligencia. Por eso acudimos allí y vamos a recordar algunas partes de ese reportaje. La verdad que estos videos fueron tomados de los teléfonos de la denunciante y de su hermana y se establece que fueron grabados el 15 de junio de este año. Además, señores, de que se observa a la madre que está ingresada. Sin embargo, la directora mantiene la versión de que esos videos son viejos y los atribuye a una campaña de descrédito. Yo no la juzgo, no es mi deber, la entiendo y lamento mucho el fallecimiento de su mamá. Por una negligencia, bacteria. También se niega que hay una bacteria y que ésta sea hospitalaria. Alega que la fallecida la pudo adquirir en su casa. Sin embargo, la denunciante encontró a otras pacientes en la misma habitación que su madre, con heridas abiertas similares y recibiendo la misma medicación, lo que sugiere un patrón de infecciones postoperatorias. Continuamos con los hospitales y en marzo comprobamos cómo esta triste realidad no se limita a una zona rural en específico, sino que se extiende a la misma capital. Un ejemplo, el Hospital Salvador B. Gautier, donde impera el hacinamiento en las emergencias, un hedor indescriptible, suciedad, aires acondicionados dañados, goteras, paredes agrietadas, así como la falta de equipos y de personal. En septiembre de este año, el gobierno anunció la intervención de este hospital con una inversión superior a unos 655 millones de pesos. Bueno, esta emergencia, como ustedes pueden ver, wow, parece como que son damnificados, mucha gente. Todos los aparatos que están para medir están todos apagados. Yo no sé si es que están dañados o qué es lo que pasa. El aire acondicionado se siente, pero el olor, la suciedad, la cantidad de personas. Como habíamos dicho en la presentación de este reportaje, hemos hecho a través de todos estos años innumerables casos de hospitales. Y debo jurar de que nunca, jamás había visto una emergencia de este tipo. La cantidad de pacientes que abarrotan este pequeño lugar, el olor es indescriptible. Esta emergencia solo tiene un médico titular especialista, mientras todos los demás son residentes. O sea, médicos que se han graduado, pero siguen estudiando su especialidad, son residentes. ¿Por qué huele tan mal? Porque tenemos pies diabéticos, pacientes que se van defecando, o sea, lamentablemente, cambiándole el pañal a esos pacientes que están tapados. Es nuestro pan de cada día. Acumulación de basura, aire acondicionados deteriorados, falta de insumos, pisos, techos rotos, goteras en los pasillos y sobre las camas de los pacientes. Son algunas de las tantas limitaciones que a simple vista se pueden ver. Otras infraestructuras públicas que parecieran estar en el olvido son los destacamentos policiales. En este año reflejamos cómo se veían a través de una investigación el abandono que tienen, la falta de inversión, techos que se desploman, filtraciones, baños insalubres, falta de agua, sin computadoras ni electricidad,
como lo pudimos comprobar en un recorrido por varios destacamentos, elegidos al azar en el Distrito Nacional y algunos en la provincia de Santo Domingo. Desde el 2020 a la fecha se han construido y remozado 102 estaciones policiales, como quieren que se les llame ahora. Pero todavía faltan muchos más. Miembros de nuestro equipo hicieron un recorrido con cámaras ocultas por 6 destacamentos escogidos al azar en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Constatamos cómo están sumidos en el abandono y en deplorables condiciones. En zonas rurales es común encontrar cuarteles en casuchas todavía en el 2025, como es el caso del destacamento Majagual en Azua, donde el servicio es brindado en una destartalada casa de madera. Pero, señores, hay estructuras similares en las zonas urbanas, como en el barrio Los Mina, en Santo Domingo Este, que tiene aproximadamente 200,000 habitantes y cuentan con 3 destacamentos, incluyendo este, el de Los Mina Viejo, el primero construido en el populoso sector, que más de 50 años después continúa funcionando en un caserón de zinc, madera y piso de cemento. Una denuncia para poner jefe de un robo de un celular y otras cosas ahí de La Sirena. La Sirena. O sea, me sucedió a mí, para poner una denuncia. O sea, me indicaron como aquí es el... Sí, este es el destacamento que pertenece a los Minaviejos. Ok. Pero de aquí nosotros estamos mandando al Felicidad porque estamos en construcción del destacamento y no tenemos el equipo. Vaya allá, líder, para que le resuelvan, porque nosotros ya estamos, con Dios por delante, antes de diciembre, Juan, ya estamos instalados. Pero la construcción del nuevo destacamento inició hace 5 años, mientras los agentes ni siquiera tienen dónde sentarse, por lo que se ven sentados en un viejo sillón. Visitamos uno en que los policías ni siquiera estaban dentro del destacamento, sino estaban afuera, sentados en un sillón, etc. O sea, la verdad que hay mucho por hacer. Definitivamente, pero hay que resaltar, y entienda mi posición, yo debo resaltar, lógicamente, todo lo que se ha venido haciendo porque estoy consciente. Es que es lento. Es lento. El proceso. Sí. El proceso toma su tiempo, pero o sea, no podemos desmayar, tenemos que continuar avanzando, porque la demanda es amplia.
Todos los años, tradicionalmente, para esta época hacemos un foro para repasar, para ver, analizar el balance del año que está a punto de terminar. Pero primero hagamos un breve resumen de este año 2025 en referencia a su economía, a su política y a lo social. En el 2025, la economía dominicana mantuvo una senda de crecimiento moderado, apoyado principalmente en el consumo interno, el turismo y las remesas, aunque con señales claras de desaceleración frente a años anteriores. La inflación se mantuvo relativamente controlada, pero el costo de la vida siguió siendo una de las principales preocupaciones de los hogares. En lo político, el año estuvo marcado por una mayor tensión institucional y un ambiente político más confrontacional, influido por investigaciones judiciales de alto perfil sobre corrupción administrativa, contrataciones públicas y el manejo de fondos estatales. En el ámbito social, en 2025 se evidenció un aumento del malestar ciudadano frente a la desigualdad, el deterioro de servicios públicos y la percepción de inseguridad. Los apagones, fallas en el transporte, deficiencias en salud y educación, así como el acceso limitado a empleos de calidad. Por eso, en conjunto, el 2025 fue un año de contrastes para la República Dominicana. Bueno, los panelistas tienen mucho tiempo aquí haciendo esto, todos los años, así que vamos a presentarlos. Tenemos a Henry Gebrat, economista, César Dargan, vicepresidente del CONEP, y Rosario Espinal, politóloga y socióloga. Muchas gracias y vamos a ver cómo nos fue en el 2025. Vamos a comenzar con Rosario. ¿Cómo termina el 2025? Bueno, pues el 2025 termina, voy a comenzar por lo positivo. Y voy a repetir algo que he dicho durante muchos años, que es positivo. El país está en estabilidad, tiene estabilidad política, eso es importantísimo. El país tiene estabilidad macroeconómica, eso es importantísimo. Mucha gente dice que no es tan importante, pero sí es importante, porque si no tuviéramos eso, estuviésemos peor. Así que por muchos años hemos tenido eso y tenemos que celebrar que tenemos eso. Y tomando ejemplos de otros países, pues claro, como está la región, adquiere mayor importancia eso. Exactamente, si tomamos en cuenta cómo está la región. Otro aspecto a considerar, digamos, del lado positivo también, es que el PRM ha logrado controlar la carrera que había muy temprana entre los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2028. Entonces, como que se han recogido un poco y eso es positivo para el PRM, eso es positivo para el gobierno y eso es positivo para el país, porque el PRM lo que tiene que enfocarse es en gobernar bien, no en estar haciendo pre-campaña anticipada. Por otro lado, ha sido un año difícil porque realmente para controlar la inflación hubo que tomar medidas que son un tanto recesivas y la gente siente el peso de una inflación acumulada, aunque los dominicanos lo han hecho de manera estoica y eso hay que Estamos mencionarlo. acostumbrados, Sí, claro, Estamos o sea, acostumbrados. en otros países los gobiernos han pagado el precio de lo que fue la inflación pospandémica. Aquí no hubo ningún movimiento social importante, ni tampoco hubo una reacción electoral negativa hacia el gobierno. Bueno, muy bien. Estamos bien hasta ahora. Vamos ahora a la parte económica. Se habla de que aunque la inflación más o menos se ha mantenido, sí ha aumentado la deuda externa, el PIB, por lo tanto, lo tenemos más estrangulado. Y se habla que tomando en consideración el 2024, que hubo como un despegue en la economía, ahora tenemos como un aterrizaje forzoso en una economía que no se siente que vaya bien. ¿Qué piensa el economista de este grupo? Efectivamente, Nuria, yo creo que el año 2025 fue un año un poco término medio, ¿no? Han habido luces, definitivamente. Todos los sectores generadores de divisa, remesas, turismo, exportaciones, inversión extranjera, han marcado números récords, aunque en el caso de turismo zona franca ha sido un crecimiento bajo, lo ha sido sobre años récord. Eso es la parte muy buena. Definitivamente la parte mala ha sido, porque siempre hemos estado acostumbrados a tener crecimiento
muy cerca al 5, arriba del 5. Este año lograr cerrar apenas en un 2.5%, obviamente, no es un buen resultado. Hay índice de que estamos cerrando quizás con una pequeña reaceleración de la economía, eso lo veremos en el 2026, pero sin duda alguna, yo creo que la parte negativa ha sido esa, ¿no? Que el factor crecimiento ha sido muy por debajo de las expectativas, por razones de fuera, pero también por razones de dentro, el hecho que el principal sector de la economía, que es el sector de la construcción, ha tenido 4 trimestres consecutivos a la baja. No es posible tener un crecimiento del 5%, teniendo el sector de la construcción con crecimiento negativo. Bueno, ¿qué piensan los empresarios ante esta desaceleración de la economía que ya preocupa bastante porque el dominicano siente que no va hacia adelante? La canasta familiar ha aumentado 1,000 pesos, por ejemplo, en la canasta promedio, que es mucho, y tampoco el empleo ha subido lo necesario porque hay mucho desempleo informal que no renta. Entonces, ¿qué piensan los empresarios de este 2025? Este año estamos cerrándolo con 2 factores intangibles que son esenciales para que un país pueda desarrollarse consolidado, que son estabilidad y confianza. Y cuando hablamos de estabilidad y sobre todo de estabilidad política, para sorpresa de muchos aquí y fuera de aquí, señores, este año hubo una convocatoria a diálogo entre el presidente y los expresidentes con vida y pudieron sentarse en una mesa y converger en puntos de interés común. Este año, si bien es cierto que ya la política va teniendo una temperatura que va creciendo, no menos cierto es que es en un ámbito de relativo respeto y cosas normales como las que ocurren en nuestro país, nada de sorpresas. Es un año en el que la paz social se mantiene, es un año en el que inclusive hubo aumentos salariales importantes, reflejando los últimos 2 de los últimos 5 años. Este año hubo un aumento de un 20% del salario mínimo no sectorizado. Ahora, también es un año en el que la economía nos ha llamado a reflexión, porque si bien es cierto que en conversaciones anteriores hemos comentado que lo que pasa en el mundo tiene un impacto aquí, en nuestro país, este año eso se ha sentido. Estábamos acostumbrados, será mal acostumbrado, bien acostumbrado a crecer sobre un 5% y nuestra economía este año se quedará por la mitad. La reflexión ahí viene en el sentido de que si estamos entre una situación de coyuntura por esos factores externos que están afectando nuestro desarrollo, o si definitivamente el 2025 marcará un cambio de ciclo y ya no creceremos como creceríamos antes. Bueno, y también un sistema agotado, Rosario, económico, remesas, turismo y la verdad, y servicios. La verdad es que o nos inventamos otra cosa o vamos a seguir desacelerándonos en la economía. Bueno, y aún poco peor, digamos, es el hecho de que hay cambios importantes en la economía mundial y específicamente en el caso de Estados Unidos, con todo el tema de los aranceles, por ejemplo, con el tema migratorio. Todavía no hemos visto el impacto completo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de las políticas de Estados Unidos, pero van a impactar la República Dominicana. Y hay algo más que yo quería decir ya desde el punto de vista local, que es, digamos, negativo. No es nuevo en el 25, pero bueno, se ha seguido presentando y el gobierno tiene que ponerle atención. Y es a la eficiencia en la administración pública. El sector eléctrico, por ejemplo, es un sector muy problemático que altera la población cuando no hay luz. Entonces ahí hay serios problemas. Yo no voy a entrar en eso, pero todos sabemos que hay serios problemas en el sector energético. Bueno, terminamos el año con un apagón general producido supuestamente por una negligencia de un técnico. Entonces, pongo eso como ejemplo, pero hay ejemplos en obras públicas también, o sea, obras que se han dilatado muchísimo. Falta de recursos, Rosario, falta de recursos. Parte de eso es falta de recursos, pero el gobierno ha optado por ampliar la empleomanía pública y no es solamente ampliarla, si no hay eficiencia, la gente lo siente. Tú puedes resolverle el problema a 100,000 familias si tú aumentas en 100,000 puestos de trabajo en el sector público, pero si tú no aumentas la eficiencia, eso crea descontento en la población. Por eso quiero decir que el gobierno necesita enfocarse en el tema de la eficiencia de los servicios públicos. Perfecto. Yo le hacía la pregunta a Rosario, pero me gustaría también que el economista me hable si esta idea de seguir con un sistema económico
que solo depende del servicio, del turismo o de las remesas, va a dar resultados más adelante? ¿O tenemos que ser más creativos para lograr un 2026 otro despegue como fue el 2024? Mira, un poco como lo dijo César, yo creo que el 2025 nos ha mostrado que hay una mezcla de factores que son coyunturales, efectivamente, pero yo creo que quizás está pesando más el tema realmente estructural, que ya decisiones muy acertadas que se tomaron al principio de los años 90, mira, tuvieron 30 años de vigencia y funcionando, y ahora se necesita algo más. Y más cuando el presidente, y muchas reuniones se tuvieron con el sector privado especialmente, tiene la ambición de que esta proyección de duplicar el tamaño de la economía dominicana. ¿Qué quiere decir eso, duplicar el tamaño de la economía? Una sola cosa, que toda la producción de bienes y servicios se va a poder duplicar. Entonces necesitamos revisitar todo eso, asegurarse de que sectores como la agricultura, la manufactura, los pequeños negocios puedan contribuir a este crecimiento adicional, lo cual no quiere decir que podemos seguir apoyándonos en un sector como el turismo, como las zonas francas, todas esas inversiones que se están haciendo en energía, que son muy importantes, porque Nuria, para poder duplicar el tamaño de la economía, vamos a tener que crecer un 50% por lo menos en la generación eléctrica. Pero si no resolvemos la distribución, ahí vamos a ir teniendo graves problemas. ¿En qué año va a ser eso? ¿Vamos a crecer un 50%? ¿En qué? ¿En qué año? Bueno. No, esa es una visión obviamente de 10, 12, 15 años, pero que yo creo que es importante. Tenemos que crear una narrativa. Claro, una meta. Tú tienes que poner a soñar a la gente. Para que ahora, yo recuerdo el primer jefe que yo tuve en Latinoamérica, era un señor de Puerto Rico. Él me decía, mira, Francés, el problema con el largo plazo que empieza mañana a las 8 de la mañana. Pero no sabemos cuándo termina. No. Y un economista decía que el problema con largo plazo, que a largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Eso es verdad. Bueno, Dargan, en la parte social, la seguridad social, el Ministerio de Interior y Policía habla de que se han disminuido los homicidios, de que hay mayor seguridad en las calles, pero todavía sigue siendo alto el problema de los homicidios y de la inseguridad, aun cuando se entiende que se ha mejorado. Para ustedes en el 2025, ¿cómo sienten eso tan importante como para que me digan si hay mejoría o no? El tema de la seguridad sigue siendo de altísima importancia y de un lugar preponderante en la agenda. Y inició un proceso de reforma de la policía y reformas adicionales en los organismos de seguridad que por el punto de partida, por la línea base, toma tiempo que se puedan ir ejecutando. Y en adición que necesitan recursos para su implementación. Además que debe ser, ¿verdad?, no solo la policía, sino también las fiscalías de los barrios, también debe ser la justicia. Es un entinglado que no es solo un estamento, son varios para que todo funcione. No, y que al final del día, y ese componente creo que ha quedado muy claro, el tema de seguridad tiene una parte de prevención, tiene una parte de persecución y tiene una parte inclusive de sanción una vez ha sido determinado. Claro. Entonces, el tema de seguridad te podría decir de que ha tenido avances positivos, sin embargo es un camino largo que todavía está pendiente. Ahora, cuando ese tema de la seguridad lo combinamos con los otros que se han venido conversando, lo que nos damos cuenta es que nuestro país ha ido cambiando a un ritmo muy acelerado. Ya no somos lo que éramos y a veces no nos damos cuenta y nos ahoga la coyuntura. Sí. Esa matriz de nuestra economía sí ha tenido avances. Ya nosotros no somos los exportadores de café y de cacao, ya no solamente cosemos ruedos de los pantalones o hacemos camisetas. Este es un país que la economía naranja ha ido creciendo, los servicios componen una parte importante y eso nos lleva hacia la discusión, por ejemplo, de temas estructurales como la educación de cara al futuro. Bueno, la reforma fiscal en 2025 no se dio y eso es una retranca y por eso posiblemente, ya lo comentó nuestro querido Henry, de la desaceleración por la falta de construcción, pero la falta de construcción es por falta de dinero y el dinero viene con un pacto fiscal y una reforma fiscal. Rosario, ¿el presidente Abinader se ha manejado bien en eso o ha sido un poco temeroso en el 2025? El presidente Abinader tiene el grave dilema de que sabe que quiere y necesita más recursos para hacer todas esas obras, pero por otro lado
no quiere ir a ponerle impuestos a la gente que ya paga impuestos porque se desploma su aprobación presidencial. La aprobación social. Claro, o sea, la aprobación del presidente se desploma si él sale a poner impuestos. Así es que yo tengo ya varios años diciendo, aquí no se va a hacer reforma fiscal hasta tanto estemos ahogándonos y nos la impongan desde fuera, porque el precio, o sea, el costo político es muy alto, a menos que la haga un gobierno nuevo que llegue al poder fresco. El presidente Abinader no podía hacerla en su primer periodo por la pandemia y todo ese problema que había. Entonces ya él se acostumbró a tener un alto nivel de aprobación y no va a arriesgar eso. Ese alto nivel de aprobación, ya mucha gente lo nota, lo teme y lo critica. El pacto fiscal va a ser necesario porque ya se demostró, Henry, que en el 2025 fue una retranca para la economía. ¿Va a ser absolutamente necesario para el 2026? Mira, ahí yo creo que hemos tenido 2 años 2025. Hasta el mes de octubre era prohibido hablar de ese tema. Nadie hablaba de esto. En público nadie lo mencionaba. Últimamente tuviste que en las últimas semanas de este año, desde el sector oficial, pero más especialmente desde el sector privado, inclusive la sociedad, han habido foros, discusiones y muchas declaraciones públicas en este sentido, de que lo que no pudo hacerse en el 2025 le queda quizás como última oportunidad el primer semestre del 2026 Henry, para fue discutir. un grave error del presidente por la apreciación de los likes y de la aceptación, obviar el pacto fiscal y la reforma fiscal. Mira, no hay duda de que una reforma de este tamaño tenga un costo político. Ahora, no hacerlo, yo creo que el costo político puede ser mayor, y tú tienes un presidente que ya también se está proyectando en, después de los 8 años, cómo tú queda en la historia. Entonces, mira, yo todavía no estoy completamente desesperado y tengo fe que en el primer semestre de 2026 esas discusiones que empezaron a aflorar en el final del 2025 se van a concretar un poquito más. ¿Tendrán éxito? Pues solo veremos en el 2026. Bueno, Dargan, mucha gente se habló, especuló de que los empresarios decían que sí al pacto fiscal, a la reforma fiscal, pero por detrás no estaban de acuerdo, y que fue un motivo por el cual también el presidente Abinader echó hacia atrás la reforma tan anunciada y supuestamente tan necesitada, que nos acabamos de dar cuenta que era real. En esta oportunidad, los empresarios realmente van a apoyar porque ven que hay una desaceleración de la economía y no vamos ni siquiera a llegar a un 3% en comparación a otros países de la región. Desde el último intento formal en octubre del año 2024, transcurrió el año 2025 y no se presentó, insisto, de manera formal una nueva propuesta de reforma. La posición que desde el sector empresarial se ha mantenido sigue siendo coherente, y es reconocer que tenemos un elefante en el salón. O sea, hay una realidad que es innegable. Estamos cerrando de nuevo un año en el cual los ingresos que se proyectaron rondaron el 16% del Producto Interno Bruto, y los egresos, los gastos, un 19% del Producto Interno Bruto. Es decir, este año operamos con un 3% de déficit, y si tú le sumas a eso la deuda con el Banco Central, cerca del 5%. El gobierno pero hizo... los empresarios van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo. Sí, porque se necesitan recursos adicionales. Ahora bien, el componente de dónde vienen esos recursos también hay que analizarlo. Primero, en mayor eficiencia del uso de los recursos disponibles y transparencia en el gasto. Segundo, hay medidas administrativas no tributarias que son importantísimas, sobre todo para reducir los altísimos niveles de evasión. Lo que quieren decir ustedes es que los empresarios van a apoyar si hacen todo eso, porque primero hay que hacer todo eso para lograr el apoyo. Es todo junto, y por eso la referencia siempre ha sido un pacto. Un locrio, algo a un pacto que ojalá ni siquiera se politice. O sea, ojalá esto no sea un tema del gobierno contra la oposición. Ojalá todos podamos acordar una agenda y lo hagamos. O de la oposición contra el gobierno. Sí, exactamente. Pero sí es un tema relevante. En el 2025 la tasa cambiaria, bueno, no se cambió porque el dólar terminó muy alto, Henry. Muy alto. ¿Va a seguir subiendo? Mira, hay un cambio que me parece uno de los cambios importantes entre antes y después del COVID. Antes del COVID, hasta el año 2019, estábamos acostumbrados que durante el año, todos los años, iba subiendo de chin a chin, una línea recta, aburridísima probablemente,
Y ahora es muy diferente. Mira cómo este año, al igual que en el 21, 22 y 23, ha habido momentos cuando el dólar estaba subiendo, como en este fin de año, pero tuvimos 3 episodios durante el año donde también hubo una caída importante. Y fíjate, el promedio del año terminó en 62 pesos apenas. ¿Apenas? Pero, o sea, porque usted se digo lo halla apenas poco. porque tuvimos un momento con tasa de cambio muy por encima de esos 62 pesos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, que es nuevo, a esta volatilidad del tipo de cambio. Bueno, ya estamos finalizando, pero yo no puedo dejar de terminar de que me hablen de, bueno, más o menos lo hemos dicho, pero vamos a ser más puntuales. El presidente Abinader, ¿cómo ha actuado? Brevemente, Rosario. Bueno, yo creo que la actuación del presidente Abinader ha sido una constante. Yo no veo ningún cambio específico en el año 2025. Quizás lo más llamativo del 2025, y eso sí lo quiero resaltar, ya lo mencionó Dargan, es que el presidente en este año decidió incorporar los expresidentes, es decir, las conversaciones. La oposición Sobre más, Haití. Hipólito, a la discusión de temas grandes, digamos, del país. Así que en ese sentido sí se produjo un cambio en el presidente. Bueno, Dargan, ¿cómo ven los empresarios la actuación de Abinader en este 2025? El presidente ha sido sumamente prudente y en adición ha estado abierto al diálogo y cree firmemente en la concertación. Eso podremos analizarlo en otro programa de qué tanto esto conviene o no conviene, pero creo que es un presidente prudente, abierto al diálogo, responsable, comprometido. Ok. Henry, si tendrías que darle una nota al gobierno en economía del 1 al 5, ¿cuánto sacó? Es difícil sacarlo porque hay sectores donde, mira, la nota es muy baja. Precisamente el tema de las pérdidas del sector eléctrico, tú no le puedes dar una nota 5 de 5. No. Ahora, en el tema de sectores de divisas, haber logrado, a pesar de todo, mantener la estabilidad macroeconómica, que eso es importante, yo creo que ahí todavía saca una buena nota. Pero hay, como dijo una vez el presidente, hay mucho espacio para mejorar. Oh, muy bien, muchas cosas por hacer, como dijo Hipólito. Señores, muchas gracias por haber estado debatiendo en este foro de cómo nos fue en el 2025. Los invito también para que nos acompañen ya cuando estemos en el 2026 y aprovecho la oportunidad para desearles precisamente un buen año 2026. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a continuar.
Poco antes del fin de año escolar 2024-2025, en junio, recorrimos 3 planteles al azar para analizar la situación de las escuelas que obtuvieron una calificación bajita en condiciones que tenían en su infraestructura. También la calidad del aprendizaje, la alimentación que recibían, entre otros elementos que mueven a preocupación. El Liceo Juan Pablo Duarte forma parte del 59% de los centros que no tiene comedor, por lo que los niños deben comer en las aulas, aunque pudimos constatar que en otras escuelas comen en pasillos o en cualquier otra área común del plantel. El menú del día de nuestra visita fue moro, pollo guisado, ensalada y un guineo maduro, los cuales, según los testimonios de los alumnos y del equipo, tenían muy buen sabor. ¿Por qué decides darle más arroz que pollo? ¿O por qué La cantidad de pollo son 2 onzas. ¿Son? 2 onzas. Ellos tienen un lineamiento que viene de INAVIE de cuáles son las cantidades. O sea, no la decidimos aquí en la escuela. Presenciamos cómo niños comían con las manos ante la falta de cubiertos y cuando nos acercamos se sintieron avergonzados. Por eso nos reservamos el derecho de no mostrar las imágenes. Está buena. ¿Te la probaste ya? ¿Y tu tenedor? Lo guardé porque estoy hablando con él. Ah, pues sácalo. Está bueno. ¿Eh? ¿Y por qué usted se avergüenza, Coman tranquilo, sin problema, mis hijos. ¿Tú no trajiste plato hoy? ¿Se te olvidó? ¿Y tú no quieres comer hoy? ¿Por qué? ¿Desayunaste? ¿Con qué? ¿Con un? ¿Te dieron guineo o lo compraste? A pesar de que la OMC califica como esencial el consumo de agua potable para afrontar las jornadas de clases, el 40% de las escuelas públicas, según el observatorio del ADP, continúa sin bebederos, lo que obliga a los niños a comprar botellas de agua o traerlas desde su casa, como comprobamos en la Escuela Básica San Rafael y en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y en el caso de los bebederos es algo que se compra, se puede comprar desde los fondos de esa junta descentralizada para que la escuela tenga agua, que es básico para su buen funcionamiento. Así que había que detectar cuáles no tienen para proceder a esa adquisición que la pueden hacer ellos mismos. Algo que se escapa de las manos de las juntas centralizadas es la falta de suministro de agua en los baños. Apenas el 35% de los centros recibe agua de la llave todos los días. ¿Y hay agua? Sí, nosotros no tienen agua ninguno. Pero nosotros llenamos de una cisterna y le echamos. ¿Y por qué no hay agua? Que llega a la cisterna, no tienen cosa de bajarlo, uno va con cubeta y que no lo baja. Echándole cubeta de agua, no lo baja. No, eso no, sí. ¿Y por qué está tan sucio? Porque uno lo tiene, ya está mal, que no es limpio. Por ejemplo, eso no lo puedes retirar de ahí. ¿Qué es eso? Eso es de que lo tenía y se cayó. En medio de la suciedad y del mal estado de los baños, vimos los tanques donde almacenan el agua. Uno lo llena el tanque con una cubeta o ese morrito, uno le... Pero eso está muy sucio, esa agua. Es un cloro que yo he hecho. Dios mío, está muy sucia esa agua, para lavarse la mano con ella. Eso está bien como para el inodoro, pero sí, no pero para... que los niños no la lavan. ¿Y con qué? Con manito limpio. ¿Y dónde está la manito limpia? ¿Tienen que ir a la dirección? No, uno se sienta ahí, con un pote, cuando ellos entran, yo me siento ahí y cada vez que salen le echo un poco. Es una solución creativa, pero cara. Les resulta más fácil que tener agua y jabón. Tenemos retos en algunas zonas donde todos sabemos que el agua no llega todos los días y por tanto hay que almacenarse, tienen tinacos, tienen tanques y eso es una labor en la cual es parte del plan. Hicimos trabajos también de nóminas que no están bien depuradas y pusimos como ejemplo una de las nóminas del Ministerio de Educación. Ahora se suma el Distrito Educativo 1001 de Villamella como ejemplo de las irregularidades que pueden existir en una nómina, en este caso del Ministerio de Educación.
Según su página web de este distrito, ellos tienen unos 577 centros educativos, de los cuales 258 son públicos, con una matrícula estudiantil de 104.251 estudiantes de Villamella Norte, Villamella Sur, Guaricanos e Higüero. Actualmente es dirigido por Magalis Rodríguez Mencía, con una nómina por más de 30.800.000 pesos y 2.272 empleados, entre los cuales hemos detectado indicios de casi un centenar de personas que cobran sin trabajar o que están en lugares equivocados o escuelas que no existen, empezando por allegados a la regidora del PRM en Santo Domingo Norte, que es técnico docente distrital Milagros Cuevas, incluyendo sus hijas Angélica Benilde Matos Cuevas, quien desde el 2020 cobra 34.155 pesos como secretaria en la escuela Leoncio Mansueta, y Betsaira Angélica Ruiz Cuevas, con un sueldo de 19.228 pesos, a pesar de que no trabaja en educación, como ella misma lo confirmó vía telefónica. Pertenezco al área de la salud, mi niña. La nuera de la regidora, Marianny Bautista Mata, también está entre los privilegiados. Desde el 2023 devenga 14.520 pesos, y la hermana del asistente de la regidora, Aneli Fernández Pineda, quien figura en la nómina con un sueldo de 16.224 pesos, a pesar de que trabaja en una cadena hotelera en Bávaro. Solo estos 4 allegados identificados por nosotros de la dirigente PRMista representan 84.127 pesos mensuales. Tocamos también problemas municipales, como en abril y en mayo de este año, cuando nos hicimos eco de varias denuncias interpuestas ante el PETCA contra el alcalde de La Romana, Eduardo Keri Metevier. Empezando por los regidores, quienes lo acusaban de beneficiar allegados mediante brigadas de recolección de basura que no existían y donde supuestamente eran usados testaferros, quienes lo único que hacían era cambiar los cheques, entregarles el dinero a empleados del círculo más cercano del alcalde. Al entrevistar al alcalde, él admitió que esas nóminas se tenían que hacer así porque los contratos con los haitianos indocumentados era parte de la situación y del problema. También presentamos licitaciones de contratos donde se beneficiaron al cabildo. Entrevistamos al propietario de una empresa de recolección de desechos sólidos que desmontó los argumentos del alcalde de que no encuentra personal dominicano y por eso la necesidad de crear brigadas de recolección y administrar estas nóminas adicionales. A pesar de que había ganado una licitación, había denunciado ante el PETCA que fue desplazado de manera ilegal con abuso de poder, premeditación y alevosía por parte del síndico Eduardo Keri. Señores, ya el año que viene, o sea, el sábado que viene será el año que viene. Así que feliz año 2026 desde ahora. Buenas noches.
Los apagones continúan en República Dominicana afectando nuestra economía y la calidad de vida. El gobierno ha fracasado. Ha llegado el momento de adoptar medidas prácticas y a corto plazo. Plantas que funcionan a base de desechos sólidos, con turbinas de alta presión y de energía eólica ya existen en muchos países. Ambas generan electricidad sin dañar el medio ambiente y se pueden financiar en forma razonable. Es cierto, le vamos a quitar el negocio a algunos, pero solucionaremos el problema de todos, eliminando nuestros apagones para siempre. Ladrones, gobierno de mierda, debiera de caer un asteroide con todo y llevárselo a todos sin... Abusadores, esto es un maldito abuso, loco. ¿Tú me vas a decir que no es un abuso? Tú el que está en el gobierno, loco, de este gobierno del diablo, robándole al país. ¡Ladrón! Esto es increíble, señores. Ni nosotros aquí en el Antinoti nos salvamos. Producción, tú pagaste la factura. Dime que tú pagaste la factura, porque si esto es un corte por falta de pago, nos jodimos. Aquí no hay cuarto. Adivinen. Prendimos los paneles, compadre. Hay batería. Tenemos planta. Bueno. Y como les decía, fue una falla puntual. La situación está controlada, el sistema es robusto. Ya el 90% está restablecido. Oye, Luis, espérate. Una cosa es que se vaya la luz, pero eso pasa. Pero, ¿cómo es que tú dejas el metro y el teleférico que se apaguen? Yo te dejé eso con sus generadores nítidos. ¿Qué fue? ¿Te lo comiste con mermelada fue? Escúcheme, Luis, lo que me parece paradójico es que precisamente ese mismo día, nos enteramos de que la capital de Haití sufrió severos apagones. Pero yo solo pregunto porque no estaremos exportando la poca luz que tenemos mientras aquí colapsamos. Eso es falso de toda falsedad, Leonel. Eso es un acuerdo de solidaridad que tenemos con Haití. Eso no tiene nada que ver. La falla fue un gato que se metió ahí en un transformador. Un gato que se llamaba Jan Alain, ¿será? Deja eso, Luis. Tú estás mandando la luz para allá y nos estás dejando cura aquí a nosotros. Coño, pero qué timbales. Hipólito, mira, por favor, no me hables de apagones, que tú entregaste este país en pedazos con el apagón financiero de Banintel. Tú no lo apagaste porque no había animar. Lo que tú sí apagaste fue la economía. Y tú, Leonel, no hablé mucho de luz, que los apagones tuyos eran de 12 horas y con contrato de la Bajigol. Escúcheme de nuevo. Al menos no tengo a mis familiares presos. Y tú, Danilo, no me hables de plantas, que Punta Catalina la hiciste tú y nos dejaste un hoyo fiscal. Un hoyo que ahora tengo yo que tapar, mientras ustedes tres coños están sentados ahí criticando. Luis, mira. ¡No mire para atrás! El metro de Santo Domingo se quedó a medio viaje y dejó a pila de gente a pie. Y en el metro no se salva de que se te jode el viaje. Un informe revela que hemos tenido unos 53 apagones nacionales en 30 años. Y 53,000 promesas de que estamos trabajando para resolverlo, mi amor. No te preocupes, producción, te vamos a resolver eso. Las autoridades dicen que la factura sube porque consumimos más. Consumimos más paciencia y más vela. Buenos abusadores todos. Bueno, producción, pero tú estás muy mal, Ol. Se revela que esta semana hubo una llamarada solar, pero no fue por eso el apagón. Qué lástima. Por primera vez tenían una maldita excusa que no era de que Tol, desconecta el cable. No, la cagan. Escúchame, producción, lo que pasa es que eso se produce en un 53.4% cada 100 años. Y para cerrar con broche de oro, esto parece, coño, como si fuera una película. En Haití también se fue la luz en todo el país. Un apagón. No, mi amor. Esto no es coincidencia. Nos están robando la luz. Yo no sé. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Priete apagón. Priete apagón. En el 2025, este apagón. Esto empezó con un caos digno de una película, coño, de Vin Diesel, de esa de desastre. Gente volando, vaina despedazándose. Un apagón general. Sacó de servicio a medio país, a media República Dominicana, incluyendo el metro y el teleférico de Santo Domingo. Según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, este blackout fue la causa fue por una supuesta avería en la barra 100 de la subestación San Pedro 1, lo que provocó la salida automática del sistema eléctrico completo, pero a causa de esto miles de personas quedaron varadas, millones en realidad, a pie, teniendo que subirse en una guagua voladora para llegar a su casa. Ser desalojado hacia la estación más cercana, que es la estación
El metro, la supuesta joya de la corona del transporte de República Dominicana, la vaina que nunca debería de fallar, se apagó como un bombillo de Navidad explotado. ¿Dónde está la planta de emergencia del metro? ¿Dónde está el sistema de respaldo, de redundancia? Porque parece que el sistema de respaldo era un inversor de lo que venden en la Duarte y se le dañaron la batería. Parece. Ya tú puedes saber. Estamos aquí. Esto es el colmo. Esta vaina es el colmo. O sea, la OPRED dijo que fue una falla en el sistema de potencia. Coño, esto es político. Yo creo que creen que seguimos los tiempos de los años 2000, donde no había internet y la gente era más ilusa. Coño, porque quieren que uno se come el cuento de que, que pasa un problemita en una planta y en vez de que el sistema aísle esa planta, ¿verdad? Y continúe, ¿no? Que la falla tumba el sistema eléctrico de todo el país. Y los lugares que están preparados para tener energía de respaldo en situaciones así también dejen de funcionar. A mí todo esto me parece un sabotaje de cajón. Es que quieren vendernos sueños, pero uno ni dormir bien puede con estos apagones. Coño, y si usted cree que esto es nuevo, un informe nos recuerda que en los últimos 30 años hemos sufrido unos 53 apagones nacionales. 53, no es un buen número, 53. Eso no es un récord, eso es una vergüenza. Somos más estables en los apagones que la tasa del dólar actualmente. ¿Cuál ha sido el año con más apagones nacionales? Para eso debemos devolvernos hasta el 2004, cuando se registraron 10 apagones nacionales que coincidieron con el proceso electoral y la crisis que se vivía en el país. Adivinen cuál era el presidente en ese entonces. Mierda, se me fue la luz, qué bobo. Ya volvió. El presidente era Hipólito Mejía, del PRD. Pero díganme ustedes, si el Partido Blanco no es el mejor. Aquí tenemos un apagón grande casi 2 veces por año y seguimos en la misma. Cada gobierno que llega promete 24 horas de luz y lo único que nos dan son 24 horas de excusa. Es un ciclo de incompetencia que nunca para. El cambio, coño, como lo queríamos. Apagones, coño, más de 20 años que no había un apagón aquí, toda la maldita vaina cara. Sigan ahí, coño, votando por los malditos blancos. Hemos tenido 53 apagones nacionales. Y lo fuerte de esto, mi querido público, es que con ellos tenemos el doble de promesas del gobierno de turno de que se va a solucionar esto. La oposición aprovechándose de la situación para buscar su nido y al final gobierno va, gobierno viene y nadie resuelve el jodido problema de la luz. Nos dicen que no miremos para atrás, pero que uno va a ver coño sin luz. Dime.
Y aquí viene lo mejor de todos los chistes. Mientras el país se cae a pedazos por los apagones, las autoridades tienen el tupé, los timbales, aquello de decirnos que la factura de la luz sube. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo más, mi querido Saltamontes. Rompimos récord en cobro, 11.800 millones de pesos de cobro. Pero porque subió la tarifa. No, espérate. ¿No fue porque subió? No, Julio. Aquí me escribió. De eso hay 1.100 míos que me subieron. No, espérate. Y el doble a mí, y el doble a mí. No. Eso tiene que ver. Pero, ¿cómo era que decía la neurocientífica? Pero, coño, consumir más que. Dígame. El calor del zinc de los techos al mediodía, el ruido de la planta del vecino, o es que el bombillo apagado ahora gasta o consume el doble. Coño, no nos cojan de pendejos, señores. Ahora ahora nos dejan mediodía sin luz y la que nos queda nos la cobran como si tuviéramos un freezer industrial en la sala de la casa. ¡Carajo! Se iba a Protecon. Entonces ahora lo que se hace, cobramos, y muchas veces si es una factura que tú ves que es una locura, porque si tú dices que tú tenías 2.000 pesos antes del verano y que ahora tú estás en 4.000, tal vez eso es lógico. Por eso mismo que decíamos, los muchachos están en la casa, los aire acondicionados tardan más en apagar, la economía ha crecido. Ya el que tenía un aire acondicionado, antes no tenía uno, ahora tiene 2. La gente está quemada, Estamos al tri de que, ¡boom!, explote la sociedad. O sea, a ti te suben la tarifa, te quitan la luz y encima de eso te dicen que tú tienes la culpa porque tú estás consumiendo más en tu casa. Claro que consumimos más, Helio. Consumimos más paciencia, más vela, más bueno, yuca, coño, sin nada que acompaña, abusadores. Pero tranquilito, señores, tranquilo, que por poco tienen la excusa perfecta para que el apagón fuera justificado correctamente. Fíjense, justo en estos días, la NASA, la NASA, ¿qué tiene que ver con el apagón? Espérense, dame un segundo. La NASA registró una llamarada solar, un solar flare masivo dirigido hacia la Tierra. Era como una tormenta, se le llama geomagnética. Coño, esto suena como a fin del mundo. Hay una alerta global por un impacto solar masivo que altera el campo magnético terrestre. Está basado en un modelo de la Universidad de Michigan. Se trata de una tormenta geomagnética severa causada por una erupción solar X5 que fue el 11 del 11, o sea, ayer, con eyección de masa coronal llegando en el día de hoy, 12 del 11. Y esos gerentes de las EDES frotándose la mano, diciendo por fin, ¡Héctor! ¡Ya tenemos una excusa! Que no va a ser una avería en una línea o una culebra que se metió en el transformador, nada de eso. ¡Héctor! Ahora podía decir, ¡coño! ¡Fue el sol, Héctor! ¡No fuimos nosotros! Las consecuencias, posibles interrupciones en GPS, en radios, en redes eléctricas y en satélites. Los beneficios, bueno, auroras boreales visibles en latitudes bajas, avances científicos en clima espacial. Esto también puede pasar con algunas personas muy sensibles, reportar dolores de cabeza o insomnio durante estas tormentas, pero no hay sobre esto evidencia científica concluyente. Qué lástima. La misma NASA dijo que ese solar flare, esa llamarada, no era para tanto. No, se le cayó el cuento, coño, inmediatamente. Ni el universo conspira con esta gente. Ay, qué salado. Se quedaron con la excusa en la mano. Ahora van a tener que volver a culpar al pobre arbolito que tumbó el cable en el campo, tú sabes. Bueno, es que uno dice una vaina, el otro dice otra, ya ni se sabe, producción, qué es que en el código fuente del software se instaló un algoritmo. Y para que la vaina sea más rara aún, resulta que justo cuando el país se queda sin luz, Puerto Príncipe, sí, del otro lado de la isla, en Haití, también estaba sufriendo un apagón masivo. ¿Pero qué es esto? Algo anda mal. Una cuestión de Estado. No es que se fue la luz, es una cuestión de Estado. Pero lo peor es también que casualmente, porque la gente le dice a uno loco o que uno vive conspirando
Pero casualmente hoy, el principal medio de Haití denuncia justamente un severo boicot a todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico de Puerto Príncipe. Que dicho sea de paso, apagó Puerto Príncipe. Una coincidencia. Dos países en una misma isla, sin luz al mismo tiempo, coño. Aquí hay gato entre macutos. Aquí hay una vaina que nadie me diga que no, coño. ¿Será que la falla fue tan grande que brincó la frontera? ¿O será que los haitianos tienen un cable tirado escondido por algún lado, pegado aquí? La empresa eléctrica estuvo dando algunas explicaciones de lo que sucede, hablando de un sinnúmero de delincuentes que cometieron este severo boicot, que dicho sea de paso es prácticamente lo que tenemos aquí, solo que aquí no se ha hablado de ningún boicot, y que sería bueno que se llevara a cabo una investigación muy importante sobre la situación que se dio en el país en el día de hoy y que se puede repetir en cualquier momento. Yo no sé. Es que yo no sé qué. Yo no sé qué pensar. O sea, a lo mejor la red eléctrica de los dos países está interconectada con el mismo alambre dulce que usan, coño, los electricistas del barrio. Yo no sé. Deja tu misterio. Tu misterio. Eso es obvio. Eso fue un solo apagón. Lo que pasa es que aquí no cobran la luz de ellos. Y a nosotros también. No, por eso es que la factura no, llega así tan cara. No. Lo misterio de producción. Este blackout no fue un simple fallo técnico. Fue un ensayo general del gobierno de Abinadel. La planta no se apagaron sola. Alguien decidió que el país debía entrar en penumbra como parte de un guión político. El metro y el teleférico, cansados de tanto maldito discurso, se sumaron al espectáculo y se apagaron como actor en huelga. Mientras la ciudad caminaba oscura, Raeldo López anunció el cierre de Chao Café Teatro. No fue por economía, fue porque el teatro quiso ser parte del mismo drama. Si el país entero se apaga, yo también quiero mi final teatral. La última función será iluminada con linterna y los actores ya practicaron cómo vamos a llorar sin luz. Y entre rumores, surge la sospecha más inquietante. ¿Y si todo esto fue un montaje para justificar más préstamos internacionales? Un apagón que no solo apagó bombillos, sino que incendió la calculadora del palacio. ¿Y si el apagón fue solo para que Abinadel pudiera decir, señores, necesitamos otro préstamo? ¡Ay, coño! ¿Quién apagó primero? ¿El metro o el colmado de Don Ñeñe que nunca paga la factura? Si el blackout fue nacional, ¿por qué en Villamella todavía hay gente diciendo que eso fue brujería? ¿El cierre de Chao Café Teatro es parte del mismo libreto? ¿O es que hasta la cultura pidió cacao? Y si el verdadero misterio es que el switch del palacio está conectado directo al FMI, no te pierdas este. Y otro misterio oscuro sin resolver en Lo Misterio de Producción. ¿Tú te acuerdas de ese cuento de la ciguapa que caminaba para adelante, pero entonces se veía como que era para atrás, para un lado, para el lado? Bueno, pues creo que ahora mismo es la mejor forma de uno comparar esta situación que estamos viviendo. O sea, entre el metro, que se queda sin luz, ya sabemos que no tiene subestación, que ya... Las facturas eléctricas que suben sin justificación y la historia que nos dice que esto va, más bien, esto no va a cambiar. La única vaina real de todo esto es que nosotros los dominicanos, el único que puede vivir enjabonado, coño, en un baño a oscuras y reírse de su propia desgracia, es ese que te acabo de mencionar, el dominicano, nosotros. Porque seguimos siendo un país donde la luz es un lujo, pero la factura eléctrica es una obligación. Digo, depende, si tú eres político, no te la cobran. Entonces, mi amigo, mi amiga, miren, disfruten, usa, respire, comparte este video y si usted no quiere compartirlo, entonces por lo menos mándeselo a nuestro querido Don Celso Marrancini para que nos diga qué fue lo que pasó en realidad con la luz, que nadie se pone de acuerdo. Joel dice una vaina, la viceministra de qué sé yo quién dice otra, el superintendente la otra vaina, Don Celso la otra. Coño, pónganse de acuerdo, por Dios, 5 años en esta misma vaina. Hasta aquí esta emisión del día de hoy del Antinoti. Coño, se fue otra vez esta vaina. Míralo ahí, coño. Ahora que tú haces sin luz, buen pendejo. Prende los paneles, prende la batería, coño.